Jesús, la vid verdadera. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de esta vid? Pero el Señor nos va a seguir ministrando para que podamos seguir creyendo. Juan 15, versículo 1. Amén. Amén. Y sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Y vamos a leer su palabra, que dice en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos das de ser expuestos a tu Hijo, de ser expuestos a tu palabra, no a un concepto, sino a tu Hijo mismo, porque tu palabra es tu Hijo, que da vida y surge un efecto porque es eficaz y nos da esta vida también en el Espíritu. Por eso te agradecemos de que este día tenemos esta oportunidad, tenemos este privilegio de que tu Hijo nos va a hablar este día, Señor. Por eso queremos tener esta disposición de creer en ti, de seguir siendo transformados, de seguir siendo tus discípulos, no solamente oidores, no solamente seguir una corriente religiosa, un protocolo religioso, sino que tu palabra nos pueda seguir transformando, Señor. Que nosotros podamos tener esa disposición a seguir siendo capacitados, a seguir siendo enseñados, a seguir siendo disciplinados por ti, Señor. Te agradecemos y oramos por el Espíritu para que nos siga guiando, que mora en nosotros porque hemos creído a tu palabra. Espíritu Santo, síguenos guiando, síguenos ministrando para que podamos creer de la manera correcta y todo lo que tú nos vas a hablar, que nos podamos aferrar a esta palabra, Señor. Te agradecemos y que esta noche también sigamos honrando al Hijo, así como honramos al Padre, que con todo nuestro ser podamos honrarte, Señor, a través de esta administración de tu palabra y que pueda ser un gozo en el Espíritu, Señor, y también esa amonestación en el Espíritu, pero que surja el efecto a través de estas obras que tú has preparado de antemano. Te agradecemos y te honramos en Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén. Entonces, cuando yo veía acerca de la vid, que ¿cuántas veces hemos escuchado mensajes acerca de la vid? Y muchos podrían decir, no, sí, esto ya lo hemos escuchado, como muchos dicen, otra vez van a predicar de que Jesús es el Cristo y que ahora es Señor. Pero si nosotros tenemos este pensamiento de que muchas veces hemos escuchado esta palabra, pero si no está surgiendo el efecto para cual Dios la mandó, entonces quiere decir que todavía tenemos un corazón duro, no arrepentido, porque podemos escuchar la palabra muchas veces y el Señor siempre nos va a ministrar, porque ¿para qué fue enviada su palabra? Para dar vida. Y si hay vida, entonces va a surgir el efecto de que vamos a poder escuchar la palabra. Claro, va a ser una amonestación en el espíritu y quizás nuestro cuerpo, todas nuestras emociones van a ser confrontadas, porque dice que todos nuestros designios de la carne son enemistad en contra de Dios. Y nosotros podemos, digamos, empujar la carne, ¿verdad? Así como Pablo dijo que había que arrastrarla, que sujetarla, ¿verdad? Pero si no creemos, esa carne va a seguir viviendo. No va a morir, sino que se va a molestar. Y va a surgir y va a decir otra vez, Jesús es el Cristo. Sí, esto ya lo sabemos, como muchos pastores dicen. Sí, pero lo pueden saber. Pero el Señor quiere que lo creamos, no solamente que lo escuchemos, porque ahora viendo todo esto, viendo la figura de cómo el Espíritu Santo, cuando fue derramado sobre esa iglesia allá en Pentecostés, lo primero que hicieron no fue crear templos, sino que se reunían en las casas. Y luego, pues, donde quiera que ellos iban, predicaban. Y aún el Señor el Señor vio que ya se habían acomodado, ¿verdad? Ahí solo en Jerusalén vamos a predicar, pero luego les mandó una oposición, una persecución para que salieran. Y ahí en Hechos dice que cuando esa persecución sucedió, donde quiera que iban, anunciaban
el evangelio. ¿Pero por qué anunciaban el evangelio? Porque Pedro, como el Espíritu Santo estaba en Pedro, Pedro le dijo, vayan y prediquen el evangelio, y los obligó. No, sino porque al escuchar la palabra, al escuchar el evangelio, surge la vida, así como el versículo que se leía, porque la fe viene por el oír. Pero ¿será que yo los hago oír? ¿Será porque yo alzo más la voz? ¿O porque quizás hablaban bien bajito? Entonces, ¿nosotros los vamos a hacer oír? No, sino que es que el oír viene por la palabra, por la predicación. Pero como a veces el ser humano está ahora tan acomodado o tan enseñado de que tiene que haber un protocolo religioso, ¿verdad? La bienvenida, cantamos, oramos, ¿verdad? Y luego la palabra. Pero si vemos la iglesia primitiva, no hacía esto. Donde quiera que estuviesen, predicaban el evangelio. Pablo con Silas, ahí encarcelados, con los cepos puestos, adorando al Señor. En cualquier momento. Porque la vida está, pero si la vida no está en nosotros, porque como al pueblo de Israel se le dijo, porque también a ellos se les anunció el evangelio, así como a nosotros también se nos ha anunciado el evangelio. Pero a ellos dice que no les aprovechó porque no fue acompañada por la fe, porque la escucharon pero no la creyeron. Y siempre el Señor nos recuerda que dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿cuál es el efecto? Tiene vida eterna. Entonces, ¿qué pasa con la naturaleza carnal? Va muriendo. Y por eso dice, sométanse a la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu dice que nos lleva a toda la verdad, nos recuerda todo lo que nuestro Señor ha dicho. Y entonces, sométanse a la obra del Espíritu Santo y hagan morir las obras de la carne a través del Espíritu. Pero si hay vida, nosotros buscamos. Por eso el Señor dijo, id y haced discípulos. Pero esta carne no quiere, ¿verdad? No es que yo soy muy tímido, es que yo no tengo este don de enseñar, ¿verdad? Sí, es que el Señor ya sabe que nosotros no podemos enseñar el evangelio. Si los fariseos, el pueblo de Israel, celosos, estudiados, no pudieron tampoco. Y nosotros tampoco estudiados, nacero, ¿verdad? ¿Cuánto más? No podemos. El que lo hace, el que hace la obra, es el Señor. Pero entonces podemos caer, yo veía como así en una pasividad, de decir, es la gracia del Señor, entonces el Señor va a obrar en mí. Sí, es gracia. Sí, entendemos que el Señor obra en nosotros, pero ¿qué demanda el Señor? Disposición. Que cuando oigamos el evangelio, la creamos, y el efecto de eso es que es vida. Cuando la iglesia primitiva escuchó el evangelio, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Anunciar el evangelio. El Espíritu Santo era el que daba testimonio a través de ellos. Pero ¿será que el Espíritu Santo los iba empujando? Vaya, ahora vamos a ir a dar testimonio aquí, si su carne no quería. Pero como ellos creyeron y estaban haciendo morir las obras de la carne a través del sometimiento del Espíritu Santo, ellos iban. El Señor le dijo a Felipe, ve, allá te vas a encontrar un carro, que ahí te vas a encontrar una persona de Etiopía. Pero si Felipe, ¿será que es cierto? No, esto como que no me parece, ¿verdad? Si él no hubiese estado dispuesto, entonces el Espíritu Santo no hubiese obrado. Pero en cada uno de nosotros sabemos que tenemos limitaciones, carencias. El Señor ya la sabe, pero ¿qué pide? Disposición. Así en un momento también nosotros no sabíamos cómo expresar el evangelio, pero era el Señor obrando en nosotros. ¿Qué quería? La disposición. Y mientras más nosotros íbamos exponiendo el evangelio públicamente o haciendo evangelismo por los parques, por las casas, el Señor iba obrando en beneficio ¿de quién? De nosotros mismos.
Ahí estaba la disposición. Sí, yo sé que no puedo expresar el evangelio. Yo sé que no puedo hablarlo. Quizás hay como muchos pastores que hacen muchos seminarios. Es que no nos ha mandado a eso el Señor. Nos ha mandado a que creamos el evangelio, nos dispongamos y que esa vida surja en nosotros para que la vida de Jesús se manifieste en este cuerpo, ¿verdad? Es lo que se leía. Para que la vida de Jesús, no la nuestra, no la de esta naturaleza carnal, sino para que la vida de Jesús se manifieste en este cuerpo. ¿Pero qué pide? Obediencia. Vayan. Ustedes no me eligieron, dijo el Señor. Yo los elegí a ustedes, pero porque les prediqué el evangelio, les anuncié el evangelio y el evangelio los hizo oír. Mi Padre les dio a conocer quién era yo, así como le dijo a Pedro, ¿verdad? Mi Padre te ha revelado el evangelio. Ahora, como ustedes tienen la disposición, yo voy a ir obrando en ustedes. Dice que vamos camino a la perfección. No es que los que estemos aquí ya somos perfectos, no. No tenemos un nivel de espiritualidad muy grande, no, sino que ahí estamos siendo transformados. Este día tenemos otra oportunidad, así como todos los días, de seguir siendo asemejados al Hijo de Dios. Pero ¿qué quiere el Señor? La disposición. Quítense ya ese traje de ese hombre que está viciado solamente a las concupiscencias, solamente a los deseos malos. Quítense ya. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Él o nosotros? ¿Qué está diciendo? Yo les voy a quitar. Quítense. Tengan esa disposición de ya no vivir para ustedes mismos. Por eso el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. No dijo, yo le voy a poner la cruz todos los días. Dijo, tome su cruz. Tome la estaca de ejecución todos los días. Muera para sí todos los días. Ahí está la disposición. Nosotros decimos, Señor, te queremos conocer. Aún quizás posiblemente en las prédicas dudamos. Y aún, Señor, yo te quiero conocer. Yo quiero que tú me hables. Sí, pero no vamos ni a las Escrituras. El fundamento no ha sido anunciado. Y dice que tenemos que ser sobreedificados sobre este fundamento. Porque el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido establecido por el Padre. Nadie puede poner. Y sobre este fundamento dijo, sobreedifíquense. Así como los apóstoles y los profetas fueron edificados también. Sobre ese fundamento, siendo la principal piedra angular Jesús Cristo mismo. En este fundamento es que tenemos que ser edificados. Entonces, cuando yo vea las Escrituras, no busco solamente que sea animado en la carne, sino que la carne sea muerta. Y entonces digo, Señor, de verdad quiero que me hables a través de las Escrituras para que yo me aferre a tu palabra y luego teniendo esa vida, yo lo puedo transmitir. Porque el Señor Jesús fue claro en el mandamiento. Id. ¿Y haced qué? Discípulos. Todos vamos a tener esa característica o ese don de ser maestros. No. El Señor dispuso 5 ministerios, pero dijo, id y haced discípulos. ¿Y cómo? A través de la predicación. Lo poco que el Señor nos ha dado, y mientras nosotros le enseñamos eso poco a otras personas, nosotros seguimos siendo alimentados, nosotros seguimos siendo enseñados. No, nadie ha nacido enseñado, ¿verdad? Aún en su trabajo, ¿verdad que tuvo una capacitación? Y verdad que a la fuerza, usted no quería trabajar, pero a la fuerza aprendió. Y aún para el Señor, que dice que ella dispuso todo en el Hijo, cuánto más disponernos para aprender en Él. Y sabemos que va a haber oposición, sabemos que esta palabra no es para agradar a las personas. Porque el apóstol Pablo dijo, si yo intentase agradar a las personas o ganarme el favor, a ver, ¿de qué quieren que les prediquemos ahora? Del éxito o de la familia. Yo sé que ustedes están pasando problemas familiares o sentimentales. Vamos a hablar acerca de esto. No, es que esto no es para agradar a las personas, sino es para que la palabra nos confronte a cada uno y entonces esos sentimientos vayan muriendo y entonces nosotros vayamos siendo restaurados en el Señor y entonces ya los problemas familiares no lo veamos como un problema, sino como una prueba, ¿verdad? De paciencia. Me pediste paciencia, ahí está tu paciencia. Ahí está tu prueba. ¿Querés amar al prójimo? Ahí está tu enemigo.
Porque, ¿qué dijo? ¿De qué sirve si ustedes solamente aman a los que los aman ustedes? Amen a sus enemigos. Y entonces ahí van a experimentar el amor. Amen al prójimo como a ustedes mismos. Es como que ver a ese enemigo siendo nosotros mismos. Ay, ¿verdad que cuesta? ¿Por qué? Porque todavía esa naturaleza no ha muerto. Pero para eso está la palabra, para recordarnos el estado en el que estamos y la respuesta que necesitamos. Por eso, en Juan 15, el Señor Jesús dijo, yo soy la vid. Pero dijo, la vid verdadera. Yo soy la respuesta verdadera. Yo soy la única respuesta. Y mi Padre es el labrador. Mi Padre me ha enviado como la única respuesta verdadera. Y esto es como dice el labrador, ¿quién es? El Padre. La vid, el Hijo. ¿De quién es la obra? Del Padre. ¿Y a quién nos envió el Padre? A su Hijo. Y el Padre, a través de quién nos sigue hablando en esos postreros tiempos. A través de su Hijo. ¿A quién señaló el Padre? Al Hijo. ¿A quién le dio todo el juicio? El Padre. Al Hijo. Por eso dijo, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Toda potestad, todo fue creado por la palabra de su poder, que es el Hijo. El Verbo que se encarnó, que se hizo carne. Por eso dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, le decía acerca de esta pasividad que a veces podemos tener. Decir, es gracia del Señor. Sí, Señor, gracias por esa gracia que sigues derramando todos los días. Sí, pero ¿y la disposición? Y entonces puede caer en el otro extremo. De que nosotros seamos tan confrontados, exhortados por la palabra y que el pastor dice que invitemos a personas, seamos discipulados y solo hacerlo porque alguien nos dice. Entonces caemos ya en un legalismo. Ya no es gracia, sino que ahora lo hago porque alguien me dice. Ya no es vida. Ahora viene a ser contado como deuda. Ya no es gracia. Entonces están en esos dos extremos de los cuales nosotros nos examinamos. De verdad estoy cayendo en esta pasividad de decir, solamente me he acomodado en la gracia. Yo sé que el Señor en su momento, si Él quiere, me va a levantar. No, Él quise. Dispónganse. Si oyen mi palabra, créanla. Ahí está la disposición. Crean a mi palabra y por efecto, dice, van a tener vida. Así como esos huesos secos, ¿verdad? Estaban muertos, ¿por qué? Porque nunca tuvieron la disposición de escuchar el evangelio. Sí lo escucharon, pero no tuvieron la disposición de creerlo. Por eso ahora este sistema religioso de que solamente nos reunimos y una persona o determinadas personas van a predicar, no, es que ¿a quiénes mandó a predicar el Señor? Solamente a los pastores, a los líderes, a todos los que creamos, a todos los que nos dispongamos a creer en Él. Y entonces Él nos va a seguir transformando. Por eso dijo, yo soy la vid verdadera. La obra es de mi Padre. El Padre me indicó a mí, me señaló a mí, me ungió el Padre a mí me señaló. Me designó como el Mesías, me designó como el Cristo para terminar esta obra. Por eso dice, todo pámpano que en mí. Entonces dice, tenemos que estar en. Aquí no dice, no está hablando acerca de una persona que no ha creído. Dice, todo pámpano que en mí, que está en mí. Pero dice, no lleva fruto. ¿Por qué? Porque posiblemente se quedó en esta pasividad. La gracia del Señor, la misericordia de Dios, el amor de Dios, pero no lleva fruto. ¿Qué es esto acerca de llevar fruto? Nosotros más que todo quizás lo asemejamos con que, tengo que ir a predicar. No, ahorita, mientras estamos escuchando el evangelio, ¿la estamos creyendo? Y eso es fruto. Y si la estamos creyendo, la tenemos que aferrar. Eso es fruto. Y cuando salgamos de aquí, y si no le entendí a este hermano mucho, gritaba y muy rápido iba, no le entendí, pero me quedé con el versículo. Y si voy a escudriñar, si el Espíritu Santo me impulsa a ir a escudriñar, eso es fruto. Eso también es fruto. Y luego va creciendo, ¿verdad?
los frutos, así como ven los árboles con los frutos, ¿verdad? No crecen o no salen ya crecidos, ¿verdad? Sino que va un tiempo. Pero siempre, cada día, tiene que ir un avance, un crecimiento. Por eso hoy tenemos la oportunidad nuevamente de seguir siendo asemejados al Señor, de seguir siendo capacitados. Aquí no solamente se predica para que nos aprendamos y repitamos lo que alguien dijo, no, sino que voy a la palabra y entonces me examino y si la creo voy teniendo vida. Pero por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. ¿De qué sirve? Y entonces esto me recuerda al versículo de Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras a la iglesia de la Odisea, pero yo sé y yo te he visto que ni eres frío, ni eres caliente, sino que ha entrado una tibieza, una pasividad en ti. Yo he visto tus obras, pero solamente te has quedado con la gracia. Ojalá fueses frío o caliente, pero solamente te has quedado ahí jugando como que a medias. Y él dijo, no, no hay medias. Y yo veía y escudriñaba o leía más acerca de esta iglesia de la Odisea, y ellos también tenían problemas de agua, porque decían que el agua como que no les llegaba, así como algunos, ¿verdad? El agua como que no caía, don Tony no le echaba. Pero decía que ahí cercano había otras iglesias donde le llegaba el agua fría, y el agua fría refresca. Y luego había otra parte donde le llegaba el agua, pero caliente. Y esa caliente servía para las medicinas, para las curaciones. Pero la tibia, ustedes cuando toman agua tibia les gusta. Cuando está soleada. ¿Verdad que no? ¿De qué sirve? Ni para refrescar, ni para curar heridas. Nada. Por eso le dice, entonces yo te comparo como esa agua tibia. Yo te vomitaré de mi boca. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ojalá fueses frío, porque tienes la oportunidad de calentarte, de todavía escuchar el evangelio. Y ojalá fueses caliente, que estás ahí aprendiendo, sigues ahí siendo capacitado, guiado por el Espíritu Santo. Pero como te has quedado tibio, todavía estás dependiendo de ti mismo. Todavía piensas que lo espiritual es algo secundario. O que ahora soy autosuficiente y ahora como ya comprendo lo espiritual, ya no dependo de Dios, sino que dependo de las obras que yo puedo hacer. Por cuanto tú eres tibio, yo he visto tus obras, te vomitaré. Entonces eso también es estar en Cristo y no llevar fruto. Estar en Cristo y pensar que la obra sigue siendo nuestra. No, debemos seguir yendo a las Escrituras. No es lo que yo estructuré en mi mente. Porque sí, estuve pensando, ¿y qué, Señor? Y tenía otros versículos, pero no, y es que yo no quiero estructurar un mensaje en mi mente, sino lo que el Espíritu quiere hablar. Y eso tiene que ser en cada momento. Por eso el Espíritu nos ministra donde sea que estemos, pero si tenemos la disposición. Pero y a veces como el trabajo nos demanda más tiempo, ¿verdad? Aún en ese momento, pero nos puede ministrar el Espíritu Santo. Pero como estamos más enfocados en lo que tenemos que hacer, nos desviamos. Ahí está esa tibieza. Decir, o esa pasividad, el Señor me va a levantar. Cuando Él quiera, Él me va a levantar y me va a hacer hablar. Sí, pero como todavía tienes ese corazón duro, esa dureza de corazón, ese corazón no arrepentido, entonces, ¿qué obra puede hacer? Por eso dice, lo va a quitar el Señor. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Así es como también cuando estamos escuchando el Evangelio, y si lo estamos creyendo, ¿qué nos está haciendo el Señor? Nos está limpiando. Pero ¿qué dice? Crean la palabra, manténganse, estén firmes, retengan la palabra que os he predicado. ¿Y los limpiará con qué objetivo? Para que lleve más fruto. Entonces, a mí se me dio un consejo. No
no penses que sos indispensable. Como dicen, no creas que sos la mamá de Tarzán y el pastor, sino solamente hacete útil. Disponete a creer al evangelio y el Señor irá obrando. Ay, sí, qué bonito, pero ¿y si no nos disponemos a ser útiles? Y útiles es servir. Pero si yo no me dispongo a servir, si yo no me dispongo a abrir mi boca, ¿de cómo el Señor nos va a ir transformando? O sea, ahora yo me veo antes, años atrás, y ahora he visto el avance, pero no es que yo me jacte en mí, sino que ha sido el Señor. Y así como Pablo decía, yo también quisiera que todos ustedes también anunciaran el evangelio conmigo. Yo sé que el Señor ha estado dando una medida de fe, una medida de conocimiento, y yo quisiera que todos tuviésemos la misma medida en Él, pero yo sé que todavía el Señor está trabajando en cada uno de ustedes, así como lo está haciendo en nosotros. Pero debemos, como dicen, apresúrense. Así como mientras los tiempos son malos, dicen, apresúrense, sean diligentes. Ya dicen, despiértense, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos, ya no sigas el mismo sistema de los muertos y te alumbrará el Cristo. Cambien su manera de pensar también, rechacen todo concepto humano, todo concepto religioso, y entonces cuando ustedes sean transformados en su mente, hasta entonces va a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. ¿A quién señala el Padre? Al Hijo. El único bueno es su Hijo. El único que puede agradar al Padre es su Hijo. Por eso dice, cambien su manera de pensar y entonces van a ser transformados. Pero quiere que sigamos avanzando. Por eso dice, nos está limpiando. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Y entonces cuando yo escuché esta palabra, la comparto con mi vecino, la comparto con mis amigos, donde quiera que yo esté la voy compartiendo. Y entonces voy a ver cómo el Señor va a ir obrando. Pero ¿qué requiere? Disposición. Porque ¿cómo van a creer de aquel al cual no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Ahí está la disposición. Dice que ya la mies es mucha, ya los campos están preparados. Solo dice, vayan, recojan. Pero si no hay disposición, como dice, la mies es mucha. Los obreros son pocos los que se disponen a seguir siendo transformados, a seguir llevando fruto. Ya vosotros, versículo 3 de Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y quién es esa palabra? No es un mensaje nada más, es que el que nos limpia es el Hijo, el que nos santifica es el Hijo. No son nuestras obras. Nosotros podríamos orar muchas horas, pasar días, así como dice, cadena de oración, y no agradar al Padre. ¿Por qué? Por estar fuera del propósito, por no haber creído correctamente. Por eso dice, la palabra ya nos ha limpiado. Ya vosotros estáis limpios por el Hijo. Si en verdad es que han creído en el Hijo, ya han sido limpiados. Sus pecados han sido limpiados. Ya son santos, así como Él es santo. Pero sigue diciendo una condición, ¿verdad? Si ya han escuchado mi palabra, si ya la han creído, ¿cuál es otra condición también? Versículo 4. Permaneced en mí. Permanencia todos los días. No solo cuando hay vigilia, no solamente cuando hay discipulado, no solo cuando hay culto de jóvenes o los domingos, no, todos los días. Permanezcan en mí siempre. Y yo, ¿qué dice? Permaneceré en vosotros. Y yo digo, o sea, Dios, un Dios tan grande que creó el universo y que no tenemos idea de todo cómo fue creado todo eso, venga a habitar el Rey, el Señor de señores, que quiera habitar en mí, pecador, que a veces ponemos en duda la palabra, que algún momento solamente caemos en sí, solamente cuando escuchamos la palabra, pero luego por no retenerla se nos olvida. O sea, un Señor
que dice que es más sublime que los cielos, aun que la misma creación, que venga a habitar en mí, pecador. O sea, yo todavía quizás no lo llevo a dimensionar, pero ahí está. Yo digo, Señor, ¿qué hemos hecho? Si todos los días, o sea, solo con ver, con pensar, seguimos pecando, pero tú decides habitar, así como se leía en 2 Corintios, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino que sea de Dios. Por eso lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios y entendidos, para que la excelencia del poder siga siendo de Dios y no de nosotros. Dice que Él se perfecciona en nuestra fortaleza, en nuestras fuerzas. Él se fortalece en nuestras debilidades. Es que sí nos vamos a equivocar en algún momento, pero como dicen, a prueba y error vamos a seguir siendo capacitados. En el trabajo, ¿verdad? ¿No tiene errores usted? Y no se los han señalado, pero de esos errores espero que se aprenda, ¿verdad? Porque si luego seguimos cometiendo los mismos errores, pues es algo como que no queremos entender. Pero dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, como esa rama de esa vid. Por sí sola no puede llevar fruto. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecierais en mí. Por eso dice, permanezcan en mí. Recuerden que la obra sí no es suya, pero yo les demando una disposición para cuando yo los he mandado, los he apostolado, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y si permanecen en mí cuando ustedes vayan, van a ver el fruto en sus vidas y en lo que yo voy a hacer, en las personas que escuchen el evangelio por medio de sus bocas. Pero si no se disponen, entonces ¿qué fruto va a haber? No va a haber. Por eso dice, permanezcan en mí. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y todo es todo. Pero ahí está la permanencia. Todos los días. Yo soy la vid, repite nuevamente. Vosotros sois los pámpanos. Es como que diciendo, miren, yo soy la vid. El ejemplo que les acabo de dar, lo que les acabo de decir, es que yo les estoy señalando que ustedes son esas ramas, pero yo soy la vid. La rama por sí sola no se puede nutrir. Recuerden, el labrador es mi padre, la obra es de mi padre. Él me envió a mí como la vid para que yo los nutra a ustedes. Y entonces se hablaba y se hacía esta simbología también de que esa vid también fue mostrada en la cruz. Muerto el Hijo de Dios, que nos dio vida. Muriendo Él, nos da vida a nosotros. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Como decir, recuerden su posición, ustedes no se mandan así solos. Yo sigo siendo la vid, yo soy el que les doy la vida. Y si ustedes permanecen en mí, esa vida va a fluir. Que la vida del Señor Jesús fluya en nuestros cuerpos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Pero tenemos que permanecer en él. Seguir creyendo en él. Señor, ¿qué quieres? Que yo siga hablando. Pero yo quiero seguir siendo ministrado por tu palabra. Yo quiero seguir permaneciendo en la vid. Quiero seguir permaneciendo en ese sacrificio para que la vida del Señor Jesús fluya en este cuerpo. No es obra mía, solo me dispongo. Siervos inútiles somos. A lo que se nos ha mandado, eso hicimos. Disposición. Siervos inútiles. Él se perfecciona en nosotros. Entonces dice que Él permanece en mí y yo en Él, se lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. No va a haber fruto. Aunque posiblemente para la carne pueda haber fruto, pero a la vista de la carne, pero para lo espiritual, lo que es el ámbito espiritual y para el reino de Dios, separado de mí, ustedes pueden hacer muchas cosas, pero no va a haber fruto, sino que pérdida. Así como el ejemplo que puso un pastor y que también se los he dicho a ustedes acerca de un albañil
un albañil siempre tiene un arquitecto por encima, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ya el arquitecto ha puesto todos los planos de un edificio, pero el albañil quiso salir de listo y decir, yo he visto los planos, pero que como que aquí puede ir otro cuarto, ¿verdad? Como que aquí puede ir otra sala, ¿verdad? Vamos a modificarlo y lo vamos a hacer así para agradar al arquitecto. Pero como no siguió los planos, ya después cuando venga el arquitecto, ¿será que se va a agradar? ¿Y qué pasó? Solo hubo pérdida. Porque luego quizás esa casa o ese edificio lo iban a tener que demoler para volverlo a construir nuevamente de acuerdo a los planos. Nosotros podemos tener buenas intenciones en el Señor, pero el Señor no nos ha mandado para que tengamos buenas intenciones. Porque si no, vamos a estar obrando en ese árbol del conocimiento del bien. Ahí está el bien y el mal. Buenas intenciones. Pero el Señor no nos ha mandado a esto, sino que a que testifiquemos lo que Él ya ha anunciado, que es su Hijo. Por eso dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué va a pasar? Se va a secar. Por eso cuando el escritor de Hebreos, cuando dice que alguien habiendo oído la palabra, habiendo creído y luego se aparta, su postrer estado viene a ser peor. ¿Por qué? Porque se seca. Porque ha desechado al único que es el Redentor, el Salvador. El que en mí no permanece. Escuchamos el Evangelio, pero ¿qué quiere? Que permanezcamos no solamente en un local, sino que permanezcamos en Él, donde quiera que estemos. Por eso, para que no pongamos nuestra mirada en la persona que predica, sino en el Hijo, para donde quiera que estemos. La vida del Hijo fluye en nosotros y demos testimonio donde quiera que estemos. Por eso, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ya no sirven, porque ya están muertos. Y si ya sacados y no creyeron a la única respuesta, el escritor de Hebreos decía, ¿será que habrá otro sacrificio después que el del Señor Jesús? No. Pero si rechazaron al Señor Jesús, ya no hay otra respuesta fuera de Él. Por eso dice, el Padre es el labrador, yo soy la vid, yo soy la respuesta. Crean en mí y tendrán vida. Si permanecéis en mí. ¿Y qué dice? No, ¿verdad? Sí, permanecemos. Nosotros vamos a los cultos todos los días. No nos perdemos ningún culto. Pero dice, si permanecéis en mí, ¿qué tiene que permanecer también en nosotros? Y mis palabras permanecen en vosotros. Es que aquí no solo estamos exhibiendo, como dicen, a ver quién predica mejor. No, es que estamos siendo capacitados. Ya depende de cada uno. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hace la invitación. Todos están invitados a creer en Él y van a ser hijos de Dios. Pero si permanecen en mí, si dicen que han creído en mí, también mis palabras tienen que estar en ustedes. No solamente oidores, nos podemos deleitar en prédicas un montón de personas. Aquí nos pueden pasar a todos los pastores de diferentes naciones. Pero si no creemos al Evangelio, si no creemos a la persona del Hijo, de nada sirve. Aún el Señor Jesús, la palabra, el verbo encarnado vino, dio testimonio. ¿Y qué le dijeron? Demonios tiene. Hay que ver en qué se equivoca para apedrearlo. Vemos que esta naturaleza no se sujeta a la palabra. Por eso dice, mueran a su naturaleza, para que entonces el efecto del Evangelio, el efecto de escuchar el Evangelio, entonces surja en ustedes y mi palabra permanezca en vosotros. Si algunos piensan, no, solo lo mismo, están anunciando, solo lo mismo, predican. Sí, pero si solamente lo mismo predicamos, ¿por qué entonces no se nos queda en la mente? ¿Por qué entonces no se nos queda en nuestro espíritu? Porque tenemos un corazón duro y no queremos creer al Señor.
Hoy tenemos la oportunidad de seguir creciendo en el Señor. Ya depende de cada uno de nosotros. Le decía, el Señor no nos está obligando, porque si no ya sería legalismo. Y el Señor no obliga a nadie, sino que dice todo aquel que quiera. Él dice que mandó, ¿verdad? Un rey mandó, ya que las bodas estaban preparadas. Vayan y inviten a las personas, pero muchos tuvieron excusas. No es que tengo aquí aún mi terreno, no es que ahora ya me casé, no es que ahora ya tengo mis hijos, ¿verdad? Pues, como no estuvieron dispuestos a recibir la invitación, vayan e inviten a cualquiera que se encuentren, a los cojos, a los ciegos, a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. Y estos sí atendieron al llamado. El pueblo de Israel, Dios les dio el evangelio y no lo quisieron. Ahora nosotros también nos dicen, nos sigan ese ejemplo. A nosotros también se nos ha predicado el evangelio como se les predicó a ellos. Pero ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de nosotros? ¿Va a haber fe en nosotros y va a haber obediencia? ¿O solamente vamos a seguir el mismo ejemplo? ¿Se animaron? No, cuando el Señor los libraba de un mal, dijeron, no, al Señor vamos a obedecer, solamente a Él vamos a adorar. Así cuando el Señor abrió el mar, ya después al otro lado, ¿qué pasó? Fiesta, ¿verdad? Cantaban, que danzaban, pero su corazón duro no cambió. Su corazón no estaba arrepentido, no estaba confiando en el Señor. Puede haber gozo, así como en la parábola del sembrador. Al escucharla tenemos gozo. Pero cuando vienen las aflicciones, cuando vienen nuestros ídolos también, ¿verdad? Ahí como que el gozo se termina, la emoción se va. Por eso dice, permanezcan en mí, pero mis palabras también den testimonio público de que ahora yo soy su Señor. Por eso no nos está obligando, sino que hemos sido comprados con precio. Y nos ha enviado, nos ha apostolado. Pero dijo el apóstol Pablo que hacemos esto y hemos sido enviados. ¿Para qué? Dice, si recuerdo Romanos 1:5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Claro, es una gracia, es un favor, es el Espíritu Santo, pero tiene que ser más el amor. Yo te quiero servir, Señor. Yo hago eso y yo voy y doy testimonio para agradarte a ti por el amor que tú tuviste por mí. Ahora yo también. Yo no solamente quiero escuchar tu palabra, sino que también ser obediente, tener hechos para ti, agradarte a ti. ¿Cómo podemos agradar al Padre? Dijo que sin fe es imposible agradar al Señor. Pero ¿cómo agrada al Padre? Dando testimonio del Hijo. En eso se agrada el Padre, en eso es exaltado el Padre. Por eso dice, permanezcan en mí. Pero mis palabras también tienen que permanecer en vosotros. Entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿verdad? Un versículo que siempre ha sido bien distorsionado, mal interpretado. Dijo, si ustedes permanecen en mí, pero también mi palabra permanece en ustedes, mi testimonio está en ustedes, lo que van a pedir ya no va a ser nada para la naturaleza carnal. Porque ahora ya su carne ha muerto. Porque si ahora yo permanezco con ustedes, la vida del Señor Jesús se manifiesta en nosotros. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Si el Señor Jesús también nos enseñó, ¿verdad? Que Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y Santiago también nos demuestra algo de que dice que nuestra vida es como esa neblina que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar, dice, de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si es su voluntad, Señor. Si pedimos conforme a la voluntad de Él, dice el Padre, nos oye. Pero de acuerdo a la voluntad del Hijo, no de acuerdo a nuestros deleites. Dice que Él sabe nuestras necesidades. Él añade todas nuestras necesidades,
pero no nos está dando lo que nosotros queremos. Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, si tú quieres, vamos a hacer esto, si tú quieres, vamos a hacer aquello, pero que se siga haciendo tu voluntad. Por eso dice, permanezcan en mí. Pero dice, van a pedir todo lo que queréis y os será hecho en el nombre del Hijo. En esto, dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis poco fruto, mucho fruto. En eso es glorificado el Padre. Y dicen, Señor, te queremos agradar, te queremos exaltar. Llevemos mucho fruto. Debemos seguir creciendo. Debemos seguir siendo discipulados. Debemos de seguir siendo exhortados, amonestados, para que entremos en sí y entonces demos anuncio del Evangelio. Y aún en esos momentos de aflicciones no caigamos, sino que también nosotros mismos nos demos testimonio a nosotros mismos para que sigamos. Por eso dice, en eso es glorificado mi Padre. Si ustedes quieren agradar al Padre, lleven mucho fruto. Y si ustedes llevan mucho fruto, dice, y seáis así, mis discípulos. Mi Padre me ha señalado a mí, yo soy la vid, Él es el labrador. Pero si ustedes quieren agradar al Padre, crean en mí. Y yo los voy a limpiar. Por eso dijo, ya habéis sido limpiados por la palabra que les he hablado. Y en esto va a ser glorificado mi Padre, en que sigan llevando fruto. Y le decía, fruto no solamente es cuando vamos y evangelizamos, ¿verdad? Sino es fruto también este día. De todo lo que el Señor nos va a hablar, es que escuchemos su voz, la creamos, nos aferremos a esa palabra y luego seamos obedientes. No solo oidores, como dijo el apóstol Santiago, ¿verdad? Sino hacedores de la palabra. Y el que, como el Señor Jesús dijo, y el que oye mi palabra, mis palabras y las hace, lo voy a comparar como esa persona sabia que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye mi palabra y las hace, ahí está, por amor de su nombre, a todas las naciones. En eso es glorificado mi Padre. Y entonces, si ustedes glorifican a mi Padre llevando fruto, escuchando la palabra, aferrándose a ella, reteniéndola, y mis palabras permanecen en ustedes, entonces van a ser mis discípulos. Porque ustedes nos seguimos asemejando a Él. Dice el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Yo les he dado, el Padre nos ha dado todo en el Hijo. Y el Hijo fue la demostración de ese amor. Así como el Padre me amó a mí, yo también los he amado a ustedes. Ay, no, es que mi familia no me ama, mis hijos o la pareja. No, cuán mayor amor, que es el del Hijo. Es el del Padre en el Hijo. Entonces, si ustedes son mis discípulos, mi palabra permanece en ustedes, entonces van a permanecer en mi amor. Pero también dice en el 10, si guardareis mis mandamientos. Y esto no solo es memorizar la palabra, ¿verdad? Sino es creerla, retener la palabra que se nos habla. El mandato, la palabra del Señor es guardar. Si retenéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, permaneceréis en mi Hijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y nos sigue dando el ejemplo. El Hijo guardó el mandamiento del Padre. Yo no les he hablado cosas de acuerdo a mi voluntad, sino todo lo que mi Padre me ha dicho, todo el mandamiento de mi Padre, esto les he anunciado. Y entonces, ¿será que nos mandó a que nosotros seamos creativos? Que innovemos. No, ¿verdad? Así como yo retuve la palabra de mi Padre, el mandamiento que Él me dio, también ustedes guarden las palabras que yo les he hablado. No nos dijo inventen, ¿verdad? Sean bien creativos, predicando el Evangelio, no. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La palabra, permanecer en el Cristo, permanecer en su amor, retener la palabra. Entonces estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, aún en las aflicciones, en las circunstancias, y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, si hemos escuchado la palabra
El apóstol Santiago decía, y el que sabe hacer lo bueno, el que ha escuchado la palabra, el que nos dice cuál es el efecto del evangelio, es que nos da vida, pero vida para ser obedientes. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que sigue permaneciendo en su incredulidad, en su corazón duro, no arrepentido. El que lo sabe hacer y no lo hace, solo ha quedado en esa pasividad, así como dijo, ojalá fuese frío o caliente, pero como sos tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Al que lo sabe hacer y no lo hace, ¿solo para qué sirve? Para nada. Y entonces, como no da fruto, será echado. Entonces, el apóstol Pablo dice, en todo lo que requiere diligencia, que dice, no perezosos. La fuerza nos la da el Señor. En todo lo que requiere diligencia en el Señor, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ese es un versículo de Romanos 12:11. Sirviendo al Señor. Pero quiero ir terminando con Hebreos. Hebreos 2, versículo 1. Hemos escuchado la palabra y la vamos a seguir escuchando. No es un mensaje más, es el Hijo. El Padre nos sigue hablando a través del Hijo para que nosotros tengamos esa vida, pero exige disposición, exige permanencia en Él. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más disposición, atendamos a las cosas que hemos oído. A eso no corramos, por favor. Por eso dice, atendamos. Es necesario que con más diligencia, que pongamos atención a lo que el Señor nos está hablando. Aquí no pongan la mirada en mí, si yo solamente, como dice, siervo inútil, para señalar al Hijo. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él con más diligencia. Atendamos a las cosas que hemos oído, al Evangelio. No sea que nos deslicemos, que nos desviemos y caigamos siempre en incredulidad. Con más diligencia atendamos a lo que el Señor nos está hablando. Porque dice el 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, recibió su castigo. Como dice, esto no juego. Escuchar la palabra no solamente es para que nos emocionemos, sino para que nos examinemos si en verdad estamos creyendo. Como dijo el apóstol Pablo, examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Cada uno venimos aquí a examinarnos si en verdad estamos creyendo. Por eso dice el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que habiéndola oído, habiendo sido testificada por los mismos ángeles, por Dios mismo, y luego transmitida por los profetas, y luego transmitida también por el Señor Jesús, y luego transmitida por los apóstoles y por todos los que la oyeron, ¿cómo escaparemos nosotros si rechazamos una salvación tan grande? Si descuidamos, y es no ponerle atención. Es como tenerla ahí, ¿verdad? Sí, Jesús es el Cristo, es el Señor, pero luego seguir viviendo, ¿verdad? Como nosotros querramos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente, por eso dice, por el Señor? Es que esto viene del Padre. Por eso dice, yo soy la vid, pero mi Padre es el labrador. La obra es de mi Padre. Por eso Él me señaló a mí. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando, ¿quién dice? Dios juntamente. Por eso ahí es donde comprendí cuando se hablaba, lleven mi yugo, lleven mi doctrina, mi yugo es ligero. Por eso dispónganse a creer, y cuando ustedes lleven el Evangelio, yo voy a dar testimonio juntamente con ustedes. Es que es una obra que se complementa y que nos hace partícipes en su Hijo, testificando Dios juntamente con ellos. Y dice, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué dones hemos recibido nosotros? Y si los hemos recibido, ¿los estamos ejerciendo?
O estamos todavía como aquella persona que se le dio los talentos. Ay, no, yo escuché que eras un señor bien severo y entonces yo tuve miedo y entonces mejor guardé el talento, lo escondí ahí y lo sepulté. Siervo, necio, negligente. Por eso dice, todo lo que Él nos ha dado quiere que lo pongamos a la disposición. Y es Dios mismo dando testimonio juntamente con nosotros. Y Él va a hacer de acuerdo a su voluntad. Es que queremos milagros. Es que si el Señor quiere dar milagros, lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. No es porque nosotros lo estemos pidiendo. Las señales seguirán a los que creen. Pero no estamos poniendo la mirada en las señales. No estamos poniendo nuestra mirada en esos repartimientos del Espíritu, sino en Jesús. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso dice, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Pero entonces pongamos atención, como dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, aquí ya no tenemos, como dicen, escape. O creemos o no creemos. ¿Cómo vamos a escapar? Si ¿quién nos va a juzgar? El Hijo. ¿Escucharon mi palabra? Sí. Hicimos muchas obras. Sí, pero ¿quién tiene que obrar? Él. Pero la disposición ahí sí la ponemos nosotros. Vístanse de la nueva naturaleza que está en el Hijo. Dispónganse ahora a predicar. No es que yo no puedo predicar, es que no, el Señor no está exigiendo que lo hagamos como determinada persona. No está diciendo, miren, entonces ahora también ustedes pongan una obra. Porque la primera iglesia no puso ni locales, sino que donde quiera que ellos iban, predicaban y anunciaban el evangelio. También ese es el efecto que está surgiendo en nosotros cuando escuchamos el evangelio. O solamente ya nos agradó solamente estar aquí, escuchando la palabra y que qué bonito, pero no hay fe, no hay obediencia. Porque ¿qué va a hacer el Señor? Porque, como decía allí en Juan 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto, del versículo 2, Juan 15, todo pámpano que en mí está, que dice que cree en mí, pero no lleva fruto, dice, lo va a quitar. Y esto no es algo que lo tomen como que es un regaño, una obligación que yo solo les estoy imponiendo, porque así fuese, entonces ya sería legalismo, ya no sería fe, ya sería un temor del hombre y no un temor de Dios. Eso es la palabra de Dios. El que está en mí, el que dice estar en mí, pero no lleva fruto, no se dispone a creer, no se dispone a seguir escuchando la palabra, a discipularse, lo quitará. Y como dice, esto no es juego. Esto ya es con cada uno de nosotros que somos hijos, que somos creyentes. Ya depende de nosotros si este día vamos a seguir creciendo ese fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pónganse bien, vamos a orar. Ya estírense. Ya preparen el estómago, ya, que ya huele. Vamos a agradecer al Padre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos has dado. Sabemos que somos carentes, que somos débiles, Señor. Que no estamos poniendo la mirada en personas, sino queremos ponerla en ti, Señor. Y así como nos has hablado que podemos estar aquí en este lugar, estando congregándonos, escuchando tu palabra, pero tú exiges disposición, exiges que llevemos frutos, Señor. Por eso perdónanos si no hemos estado creyendo de la manera correcta. Queremos llevar fruto para agradarte a ti, Señor. Porque en eso sigue siendo glorificado el Padre. En que sigamos creciendo en el Hijo. En que el Hijo siga obrando en nosotros. Y que nosotros nos dispongamos para que tú puedas obrar en nosotros, Señor. En esto sigue siendo glorificado el Padre. Te agradecemos por la administración del Evangelio. Que no nos damos testimonio de nosotros mismos. No estamos hablando nada inventado que provenga del hombre, sino solamente la palabra que tú ya has preparado, Señor. En esto queremos permanecer, en esto queremos instar a las personas, Señor, que tú nos pongas ese obrar, ese querer de hacer labor de evangelista, de dar testimonio donde tú nos envíes, Señor. Que
que para eso también nos has dado trabajo, para que esta luz siga alumbrando donde estemos, Señor. Para eso es que tú nos has permitido que estudiemos, Señor, para que esa luz siga alumbrando y podamos resplandecer. No queremos esconder esa luz, Señor, sino que podamos ponerla en lo alto, donde otras personas puedan verla, Señor. Síguenos ministrando, síguenos enseñando, síguenos exhortando y disciplinando para que podamos creer, pero no en una palabra de hombre, Señor. Porque si no, ya sería nuestra obra y no queremos que esto sea así. Queremos que el fruto surge efecto para el cual este día tú preparaste estas ministraciones, para que seamos alimentados en el Espíritu, no una motivación humana, sino para que esta naturaleza siga muriendo y para que ahora lo espiritual siga teniendo ese puesto y nosotros podamos seguirnos sometiéndonos a la obra del Espíritu Santo. Te agradecemos y te seguimos honrando, Padre, a través de la obra de tu Hijo como el Cristo. Te agradecemos y te honramos en Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén y amén. Pueden darle un fuerte